Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Hace tiempo que no utilizábamos este medio de relación. Se quedó un poco parado por el tema de las elecciones, pero bueno, al final el resultado, yo no diré aquello que no fue el resultado esperado, considero que sí, que ese era el resultado que esperábamos, por lo menos yo. eh, Después de hacer lo que se hizo y de pasar lo que pasó. Bueno, hoy es sábado 10 de junio de 2023 y la hora, vamos a mirarla a ver, son las 6:20 de la tarde para la historia. Y ya os digo, volvemos otra vez a este medio de relación que sé que os gusta, a excepción de alguno, pero bueno, ese alguno tampoco es realmente importante. Fijaos una cosa, que este medio, el YouTube, es un medio necesario para que gente que de manera amateur os dedicáis a la política, os podáis enfrentar a los debates, pues con mucho más carisma y más abiertamente. Y no pase pues el desastre que pasó en el debate de estas elecciones en Valls. Fijaos que llevaba tiempo machacando con todas estas cosas. La gente quiere saber cómo hablamos. La gente no vive de las fotos. Hoy hay otros medios. Es decir, cuando se llega a una situación de algo tan importante como unas elecciones, cuando decides presentarte es porque realmente estás preparado en todo. En todo. Y todo significa que tienes que ser capaz de hablar durante 20 minutos, 20 minutos, de tu programa, del programa de tu partido. Y puedes contestar al mismo tiempo que puedes hablar con soltura. Es decir, tú no puedes estar 20 minutos con las palabras entrecortadas, casi balbuceando, que ni se te oiga. Son cosas, digamos, hombre, yo lo comparo esto al sexo. La primera vez tienes esos segundos, pero después ya, una vez metidos en faena, la soltura se va ganando. Pero bueno, de política no vamos a hablar hasta que no pasen estas elecciones. Ya sabéis que nos convocaron después del 28 de mayo, nos volvieron a convocar el día 29 a elecciones generales para cambiar esta vez el gobierno de España. Bueno, será el 23 de julio. A mí nadie me ha llamado para encabezar ninguna lista. Supongo que toda esta película política ya está pues acabada. Bueno, por eso hablaremos después del 23 de julio y bueno, haré unos cuantos vídeos didácticos, más que nada para explicar la trayectoria del centro derecha
por lo menos en Valls, ¿no? Y más que nada porque, digamos, el batacazo que se tuvo en el año 2019 estaba muy referenciado a un periodo de 20 años, desde 1999-2019. Y esas cosas han ocurrido. Y por eso podemos, pues bueno, hacer balance de todo eso y un poco también explicar por qué los resultados de estas elecciones, en las que, sin ninguna explicación inteligente o razonable, yo no fui candidato. A pesar de que mi nombre era el único que estaba encima de la mesa. Nadie más había puesto su nombre encima de la mesa para ser candidato del Partido Popular de Valls a estas elecciones de mayo de 2023. Bueno, pero ya os digo que eso lo dejaremos para otro momento, después de las elecciones de 23 de julio. Que yo, como miembro o afiliado del Partido Popular, evidentemente voy a seguir votando. Porque, por un motivo muy claro. Porque las siglas nunca tienen la culpa de los actos de las gentes. Y hoy por hoy, de todo lo malo que es la política, lo menos malo es el Partido Popular. No es que sea bueno al 100%, les tenemos que exigir que sean buenos al 100%, pero siempre hay esas manzanas podridas que acaban arrasándolo todo. O como digo yo, por donde pasan no crecen la hierba. En Valls, el Partido Popular, bueno, 8 años en dique seco son muchos. Ya no se va a poder hacer lo que se ha hecho hasta ahora. Pero ya os digo, no quiero seguir hablando. Después del 23 de julio hablamos. Haré estos vídeos temáticos para que, bueno, pues vosotros podáis también haceros la idea de la situación que se ha vivido y de las consecuencias. Pues bien, quiero hacer un poco balance de estos meses que no hemos estado en contacto. Porque realmente, pues, están pasando cosas. Seguimos en este plató de 3B churros y tapas. Ya sabéis que, bueno, pues volvimos a abrir en octubre de 2022, ¿vale? Ahora la previsión era cerrar ahora en julio, pero bueno, si una serie de cosas pues pueden llegar a salir bien, a ver si tenemos suerte y podemos cambiarlo de manos lo antes posible. Eso será bueno. ¿Por qué? Porque es un establecimiento que está bien situado y, bueno, pues sería interesante que pudiera tener vida, ¿vale? Esto es bueno. Esto sería bueno para todos, ¿vale? Incluso para la ciudad. Bueno, nos seguimos enfrentando a todas esas historias, bueno, esos ataques que ahora ya, por suerte o por desgracia, ya sabemos por dónde vienen. Antes los ataques que teníamos, pues evidentemente no sabíamos el origen, pero ahora esa gente, pues por lo menos ya se ha
ya no son fantasmas. Ahora ya son carne y hueso y bueno, lo único que tenemos es que pues usar las vías legales. Por desgracia, pues tenemos que atacar con esas armas legales que son la justicia. ¿De acuerdo? No tenemos otra. Es decir, por desgracia, el que nos intentan, por decirlo de alguna manera, robar, no le podemos robar. O el que nos ha robado no le podemos robar. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos cometiendo un delito. ¿Vale? Y así todo. Entonces lo único que podemos hacer es apelar a través de un abogado a la justicia. Fijaos, y os lo voy a explicar para que veáis la situación, ¿no?, en la que estamos viviendo, ¿no? Ya no solamente es eso de la política, que ha sido un acto muy feo y despreciable, ¿vale? También son esas cosas que... Estamos en directo. Esas cosas del día a día. Fijaos, por ejemplo, y esto es un problema que aquí, no sé por qué, he tenido ese ataque con el tema de la luz, los suministros de luz. Aquí en este bar, ¿vale? Hace poco pues me presentaron una demanda, un procedimiento monitorio, pidiéndome un recibo de la luz, una empresa, y bueno, pues hacía tanto tiempo, me parece que debía ser del año 2017 o 2018. Yo había cambiado a otra empresa, ¿vale? Pero se ve que después de cambiar me presentan otra factura, cuando ya estaba con la empresa nueva, pero en el periodo de facturación anterior. Con lo cual, revisando la documentación, porque claro, después de tanto tiempo, me encuentro que alguien había hecho una factura falsa. Inexplicablemente. Porque yo tenía una factura y sobre ese periodo, con una fecha posterior al cambio de contrato, habían hecho otra. Bueno, yo he contestado y he presentado, bueno, veremos a ver qué dice la justicia, ¿no? Pero evidentemente, claro que no estaba pagada, pero es que tampoco había que pagarla, porque ya había una factura pagada. Es para que veáis un poco cómo está todo, ¿vale? Hemos llegado como a un estado de descomposición. Después me encuentro en la misma demanda que el NIF de la tarjeta fiscal de mi empresa había sido manipulada. Y bueno, oiga, pero si yo lo que hago es, cuando mando documentación le hago una foto y ya está, no tiene más. Si es que no tengo nada que ocultar, yo no sé. Es decir, pero es que para que veáis, se ve que, bueno, necesitaban encajar alguna cosa. A veces pienso, ¿esto solamente me pasa a mí? Y si solamente me pasa a mí, hay alguien que lo está haciendo, ¿no? Porque si no, no puede ser. Es decir, que se pueda actuar con esa impunidad, como todo lo que me encontré, ¿no?, en el centro de negocios. Actas falsas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Me dices, ¿qué significa esto? Y para colmo, la política que dices, bueno, si te cambian por alguien, que sea mejor que tú.
que consiga unos resultados óptimos. Dice, pues no. Oiga, después se disculpaba. Es decir, ¿cómo te vas a disculpar Bueno, ya he dicho que eso lo dejaremos para el 23 de julio. En fin, para que veáis el estado de descomposición en lo que está todo, ¿no? O en esos años que hemos vivido, los años anteriores a la pandemia, y ahora los posteriores, ¿no? Que con un documento que está manipulado o que realmente es falso, se está haciendo un requerimiento diciendo que hay una deuda. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que, es decir, es lo que nos estamos defendiendo ante esas cosas. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque te hacen perder tiempo. Te hacen perder tiempo bueno, y evidentemente cuando te das cuenta, dices, ostras, y tú te tranquilizas, ¿no? Porque dices, oye, pero es que esto no lo debo, ¿no? Pero claro, ahora nos ha pasado otra cosa igual, ¿vale? En el año 2021, agosto de 2021, que prácticamente el bar ya lo teníamos prácticamente a cierre con la mayoría de la maquinaria apagada, es decir, que no había prácticamente consumo, pues pasó un incidente aquí en el centro de transformación de aquí del edificio, pues hubo como una avería, un subidón que reventó, no sé si el centro de transformación, pero sí el contador de luz del bar. Con lo cual le aplicó en un mes una subida de kilovatios de 8.000 kilovatios, como un consumo de 8.000 o 9.000 kilovatios. Y me vinieron 2 facturas seguidas por importe de 2.500 euros. Tienes que poner una queja, vinieron, cambiaron el contador, pusieron a cero, patatín, patapán, pero no hicieron una cosa que hay que hacer, anular la facturación errónea. Y desde entonces me llevo peleando con Naturgy sobre ese tema para que se anulen esas facturas. Durante el año 2022 no me estuvieron pasando la facturación del bar, es decir, el bar estaba cerrado, pero había un consumo mínimo que eran unos 20 euros más o menos. Y no me lo estuvieron pasando, hasta que haciendo reclamaciones empezaron a pasarlas, pero claro, las pasaron todas de golpe. ¡Zas! Me estuvieron pasando, es decir, me mandaban las facturas, me las anulaban, me las mandaban, me las anulaban. No sé si ese proceso lo hicieron 3 o 4 veces. Con lo cual he acabado hasta un punto en que me mandaron una factura anulando esos 2.500 euros, pero en mayo de este año me mandaron un SMS diciendo que pagara 3.400. Es decir, no me habían solucionado absolutamente nada. Es decir, no habían puesto el consumo cierto. No habían tenido nada en cuenta que habían cambiado el contador porque se había averiado. Además, un bar de 45 metros. Es que nunca he gastado 8.500 kilovatios en un mes. Ni siquiera en esas temporadas en que tenías todo en marcha. Es que nunca había gastado. Es que es imposible. ¿Vale? Porque tampoco tengo aire acondicionado y esas historias, ¿no? Solo tengo, solamente era la cafetera y la nevera. Pero para que veáis que han pasado pues, 2 años y en vez de solucionarme el problema, lo que han hecho esta semana, cortarme la luz. Vengo un martes y me encuentro, martes 6, y me encuentro que la luz está cortada. Llamo y me dicen, no, es que usted debe 3.400 euros. Y digo, bueno, pero, oiga, ¿qué he hecho
varias quejas sobre ese tema. Ahí sí, constan aquí. Bueno, volveremos a abrir incidencia. Pero aún así, hasta que usted no pague los 3.400 euros, no le vamos a dar luz. Bueno, hemos hecho otro procedimiento que es, bueno, una alta nueva, un nuevo contador, bueno, a ver, otra empresa, mientras tanto que lo solucionen. No podemos estar así, es decir, es que es tremendo. Pero para que veáis en los líos que se nos puede llegar a meter. Tú estando aquí y no haciendo nada, es decir, no haces nada y te meten en líos. Pero no son líos pequeños, son líos de 3.500 euros, ojo, cuidado. Es dinero. Es importante, es eso ya. Pero no se está dando cuenta que sea... Aquí, hasta que no llegue el juez y el juez le diga, oiga, que no... Es para que veáis... Bueno, a veces... en medio del desierto, con un toldo, estaríamos mejor. Seríamos incluso alcaldes del PP de esa zona, ¿vale? Nos podíamos incluso presentar y seguro que nos votaban. Porque como solamente te votas tú, pues entonces ya nos funcionaría, ¿no? Pero parece increíble lo que se está viviendo. Pero bueno, mira, ahora ya llevamos el tiempo estipulado más o menos de un debate político. No sé si habré estado bien, si se me habrá entendido, si habré sido dinámico, si mis gestos se habrán visto bien, si el mensaje se habrá escuchado, pero por lo menos puedo decir que las palabras pues más o menos han sido fluidas, ¿vale? Y no tengo ningún documento encima de la mesa, con lo cual creo que eso es lo importante. Y hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de política y de unas situaciones raras que estamos viviendo, que son raras y que las estamos denunciando. Por si acaso a vosotros también os pasa. Pues bien, y por eso tenemos que, bueno, pues lo que os estaba diciendo siempre en la anterior temporada de estos vídeos, tenemos que jugar a la lotería. Desde enero de 2023 han pasado muchas cosas. Fijaos, una que considero que es la más importante es ese 208. Ese sorteo del 14 de enero de 2023. Os voy a decir una cosa que era una fecha que yo tenía marcada como fecha importante. ¿Recordáis que os había dicho que este año 2023 tenemos que encontrar la fecha en la que tocarán esos números que nosotros tenemos? ¿Vale? Pues bien, ese 208 tocó como tercer premio el 14 de enero de 2023. Era un premio por décimo de 15.000 euros. No está nada mal. 208 era ese eslogan que durante 4 años pues intenté transmitir a la gente como símbolo del Partido Popular de Valls nuestras 208 propuestas para Valls, ¿vale? Y por eso ya desde el año pasado había dicho que empezarais a comprar números
que como mínimo acabaran en 208. Pues bien, fijaos, el 14 de enero de 2023 toca el 208 como tercer premio. No lo compré. No lo compré, lo había comprado y... mala suerte, lo había comprado para el 6 de enero de 2023. Lo compré el 208. Pero no tocó. Entonces pensé que, bueno... Pero no me di cuenta de una cosa. ¿Cuál fue esa cosa? Que el recuerdo de este número me apareció en Facebook en una propuesta que había mandado 8 años antes, en el año 8 años antes al 2022, ¿vale? Año 2014. Había mandado una propuesta de alquiler de 2 locales a 8 años sin alquiler, 2 locales, alquiler cero durante 8 años, 208. Y esa propuesta la mandé un 6 de enero y Facebook me la recordó el 6 de enero de 2022. Claro, ¿qué pasó? Que yo recordé la conversación con una persona con la que había hablado 8 años antes, que incluso le comenté, bueno, en estas cosas que pasan, en que además esos locales, si entraba a hacer esa propuesta, le salían gratis, porque había un número que tocaría. Se lo dije así, pero claro, ¿quién se lo cree? ¿Vale? Es difícil creer, esto es suerte, es decir, ¿cómo puedes hacer que te crean en algo que, bueno, dices, oiga, compre esto, quédese aquí estos locales, monte este negocio, que con el número de la lotería los va a poder pagar cuando toque, dentro de 8 años. 8 años no pasó. Pues esta conversación la recordé una semana después del 6 de enero de 2022. ¿Qué es lo que pasó? Tocó ese 14 de enero, que era una semana después del 6 de enero de 2023. Por eso ese número 208 que compré el 6 de enero para el sorteo del niño no tocó. Bueno, se nos escapó por esto. Se nos escapó por esto y por otra cosa. Fijaos que ese día 14 era un día importante. ¿Y por qué lo había marcado? Me lo había apuntado en un papel, una hoja donde tengo cosas relacionadas con la lotería, y me lo había apuntado como un día importante por un motivo. Porque si os recordáis, fue la explosión del accidente de Icoxe en Tarragona. Un 14 de enero, que entonces me parece que bueno, fue entre semana, 14 de enero de 2020, ¿vale? Por la tarde. Y si no recuerdo mal, la hora eran a las 6:48 de la tarde. Esto me lo había apuntado todo. Con lo cual, salvando las distancias y lo triste del accidente, porque hubo 3 fallecidos y podía haber sido mucho mayor, tened en cuenta que ese 14 de enero parece ser que es un día donde se producen cosas muy importantes, explosivas, por decirlo de alguna manera. Y esa semana, del 14 de enero de 2023, pasó algo.
pasó algo importante que, digamos, se hizo viral en todas las redes y que me hizo recordar una conversación con un niño de unos 15 años en Barcelona hace muchos años, cuando estudiaba allí en Barcelona, arquitectura. Y bueno, os voy a explicar, no quiero... os explicaré la situación, pero supongo que es él, porque todo cuadra. Pero bueno, si me está escuchando, no creo que me siga, y me lo confirma algún día, pues gracias. Por lo menos veré que no lo he soñado. O mi cerebro no me ha engañado, ¿vale? Durante esa semana, y ocurrió ese 14 de enero de 2023 también, fue esa canción de Shakira a Piqué, ¿vale? Ese momento me hizo recordar que, bueno, haciendo un trabajo de campo para la universidad, en Barcelona llegué a un sitio donde había un padre con su hijo pequeño que estaba esperando a su hijo un poco más mayor que saliera de un campo de fútbol de barrio, no sé qué. Y bueno, al niño le dije que le tenía que decir a su hermano que le cantarían una canción. Entonces, cuando salió del campo de fútbol, que estaba jugando a fútbol, pues bueno, aquello que, bueno, se acerca el chaval, me lo quedo mirando y le dije, tú serás jugador del Barcelona. Le recordé lo que le había dicho el hermano sobre la canción, le recordé que tendría un problema con las mujeres y que eso sería un pique. Le dije esto, eso sería un pique. Y le reconocí como una persona muy inteligente. Le dije, eso será un pique. Y en este momento el padre me dijo esto. Yo me llamo Piqué. Con lo cual, no quiero decir, pero bueno, creo que reconozco a ese niño como a Gerard Piqué. Bueno, esas cosas, en Barcelona, cuando te mueves en Barcelona, pues estas cosas no es la única vez, no que me haya encontrado con alguien y bueno, y veas, ya os dije una vez que, bueno, yo soy bueno para analizar trayectorias de la gente. De aquí que supiera que nuestra candidatura estaba condenada al fracaso si la encabezaba quien la encabezaba. Bueno, pero eso es para el día 23. Bien, pero bueno, vamos a lo que os estaba comentando. Y esto justamente coincidió con un 14 de enero. Es decir, ese recuerdo, la explosión, la bomba que lanzó Shakira, que era una bomba, ¿vale? Era una explosión, la lanzó ese 14 de enero de 2023. Y coincidió justo con ese día en que el 208 era el tercer premio y 2 años antes, o 3 años antes, se había producido esa explosión
de Icox en Tarragona. Fijaos que no vamos mal encaminados. Ese 14 me lo había apuntado. Era un día importante. Pues aún tenemos que afinar más. Veremos a ver qué pasa. También, para que veáis un poco, en el año 2021 vino a vernos aquí a Valls, coincidiendo con las elecciones autonómicas, Ana Pastor Julián, ¿vale? Que realmente es un referente dentro del Partido Popular de España. Y ese día fue un 4 de febrero de 2021, ¿vale? Pues bien, este 4 de febrero de 2023 tuve un casi primer premio con un número. Juego un número, ¿vale? Que acaba en 10. Pues ese 4 de febrero de 2023, coincidiendo que 2 años antes había venido a vernos una personalidad dentro de la política española, que estas cosas difícilmente ocurren, ¿no? Pues ese número que acababa en 10, que yo tengo que acababa en 10, desgracias de la vida, tuve premio, pero el primer premio acabó en 20, no en 10. Con lo cual, nuevamente, tuve un casi pleno, es decir, por un número, y en este caso, fijaos lo duro que es, ¿no? Cuando fallas un número de esa manera, la lotería te da una centena, me parece que son 30 euros, y en este caso era la terminación. Pero si hubiese sido la aproximación, es decir, el anterior o el posterior, hubiese ganado 2000. Con lo cual, fijaos, a pesar de que era un número, el 1 no era un 1, sino un 2, pero como no era el último, era el segundo, pues no conseguí un pellizco, a pesar de que hubiese podido conseguir 60.000 euros, conseguí solamente, pues no sé si eran 36, ¿vale? Bueno, es para que veáis que nos estamos acercando muchísimo y con muy pocos números, ¿eh? No es una barbaridad. Después me pasó otra desgracia, es decir, estoy esperando a ver cuándo se acaba, porque eso no deja de ser mala suerte. Vamos bien encaminados, pero no dejamos de tener mala suerte. Tenemos que ver por qué pasa esto. Es decir, necesitamos tranquilidad. Necesitamos que nadie nos traicione. Necesitamos, pues, que alguien, pues, nos apoye. Es decir, con esa tranquilidad creo que conseguiremos que, bueno, pues el cerebro se despeja de todos nuestros problemas y a partir de ahí estamos más abiertos incluso para estas cosas, para que no se nos escapen estas cosas. En lo que fue la grosa, hice una prueba de, bueno, voy a comprar un número para la grosa. Era la grosa creo que fue la de San Jordi, creo, o no sé, fue un especial de la grosa, que era de 5 euros. Entonces cogí y pensé un número, ¿no? Pensé 10.158, vale. Pero después se me ocurrió otro.
40.151. Y dije, no, tantos números no. ¿Por qué? Porque no. Es decir, no quiero. ¿Vale? Es mejor a veces no pensar. Por desgracias de la vida, compré el primero. Ese día los premios eran de 200.000 euros. Pues se me escapó. Tenía que haber cogido el segundo. Ya veis, por 5 euros a veces, ¿dónde está nuestra salvación? ¿Vale? Bueno, y estas cosas pasan. ¿Qué se le va a hacer? Después ayer, por ejemplo, compré un número para la grosa. Es que no sé cuántas semanas llevo que me devuelven el dinero. Es decir, fijaos, con un número solo cambiando, pensando un número cada día, en la grosa es para el viernes, vale 3 euros. Pues no sé si llevo 5 o 6 semanas que me devuelven el dinero, porque acierto el último. Y a veces acierto 3, pero están desordenados. Pero solamente compro uno. Es decir, no es ni siquiera vicio. Es uno, ¿vale? Bueno, pues ayer compré uno. Compré 63.500. Conseguí el 0 como última. Salió un número muy raro. Digo, es muy raro. Pero es que buscaba un número raro, ¿no? Y el número que salió en la grosa fue 22.020. Es decir, fijaos si era raro. 22.020. 22 y 20. Que muchas veces lo relaciono con la lotería del jueves, porque está muy relacionado los resultados de la grosa. Parece como si estuviera utilizando los mismos bombos que la lotería del jueves. Y me parece que la lotería del jueves, el primer premio acabó en 122, y el segundo empezó en 20. Y dije, debería utilizar algún número de estos, pero ya no supe cuál. Y compré este, 63.500. Hoy, en la Lotería Nacional del sábado, primer premio, 48.500. Fijaos, menos mal que no ha salido el 63.500, si no, vestido de los pelos. Es que son muchos sorteos. Y es muy difícil concentrarse. Pero ya os digo que los números ya prácticamente los tenemos aquí, ¿vale? El sorteo. Lo que pasa es que aún tenemos que cerrar un poco la mano para que no se nos escape. Pero estamos muy cerca. De esos números que os decía, que teníamos que encontrar los días, que este año sería para encontrar los días en que tocarán esos números que tenemos. Hay números que ya no juego porque ya me he apuntado la fecha para jugarlos. ¿Vale? Yo no, decir, hay unos los que no tengo claros que cuándo puede ser, pues los tengo que ir jugando hasta que toque. Hay dos que podría dejar de jugarlos, pero van dando premio y son rentables, con lo cual, es decir, no son costosos, con lo cual, pues bueno, pero podría dejar de jugarlos porque ya me he apuntado su fecha. En estos momentos tengo 1, 2, 3, creo que son 4 números con fecha de premio. A ver si es verdad. Pero claro, está muy lejos. Año 24, año 25. Bueno, habrá que esperar. Bien. Esperemos que este año toque.
Para el día 24 tengo un número que recordé ese mismo día del año 2021. Vamos a ver si es cierto. En algunos casos me ha funcionado, ¿vale? Con 2 años de antelación, pensar un número y decir, tal día tendrá premio. Este año me ha pasado con uno. Fue una terminación. Es difícil, es decir, acertar una terminación con 2 años, no, 2, 3 años, ¿vale? Bien, bueno, no está mal. Jugarlo ese día y decir, apuntarte ese día, este día hay que jugarlo porque este número va a tocar. Y ese día tocó, ¿vale? Bueno, eso, vamos bien encaminados. Fijaos que, bueno, la inteligencia está para algo. Y la estamos intentando utilizar. Lo que pasa que sí que es cierto, y ya os lo digo, necesitamos también tranquilidad. Y esa tranquilidad, pues, hoy por hoy no la estamos teniendo. Tranquilidad y alegría, es decir, las penas, el estrés, eso no genera que el cerebro trabaje y consigamos, por arte de magia, adivinar un número de la lotería. El estrés lo que genera es desaliento, depresión, ansiedad. No estimula nada positivo, es decir, no podemos tener nunca nada positivo a través de pues desgracias, ¿vale? Con lo cual, es decir, el que piense que a través de algo negativo se puede estimular el cerebro y no, lo siento mucho, pero que deje ya de hacerlo, porque lo único que conseguirá es pues acabar pegándose un tiro en la cabeza, ¿vale? Entonces, cuidado con esas cosas. Cuidado con esas cosas porque no nos está ayudando, ¿vale? Yo lo digo por, bueno, todo esto que ha pasado en el centro, tener que poner 10 demandas judiciales nunca es de agrado de nadie. O lo que ha pasado en la política, esperemos que esto no vuelva a ocurrir. Es que por algo propio, por salvarse de un problema suyo, no puedes perjudicar o vender a un equipo de gente que está trabajando. Esperemos que todo esto, ya os lo digo, esperemos que no vuelva a ocurrir nunca más. Esperemos. Bueno, más que nada porque el Partido Popular no puede, en Cataluña, no puede ser el tonto útil del nacionalismo. Estamos para defender unos valores y esos valores hoy en Valls se han ido a Vox. La semana que viene, a ver si vamos para bingo.